Bueno, hoy voy a hablaros de los tres oficios del Señor Jesús. Bueno, si el Señor quiere, ¿no? Cristo profeta, Cristo rey y Cristo sacerdote. Tengo 2 sesiones y pensé que lo que voy a hacer es, en primer lugar, arrancar con 2 oficios en esta primera sesión, Cristo profeta y Cristo rey, y luego por la tarde, Cristo sacerdote. Esto significa que en la primera sesión iré más rápido que por la tarde y evidentemente no voy a poder leer todos los textos. Lo que haré sí con Cristo sacerdote, me enfocaré más bien en los textos, pero vais a tener aquí todas las referencias. Entonces, como quiero cubrir más terreno en esta primera sesión, ya que tenéis la mente más despejada, imagino que ya por la tarde vais a estar medio dormidos, ¿no? Así que prefiero dar más información en esta primera sesión y luego por la tarde que sea más leve. Así que la primera sesión se llama, y podéis ir siguiéndome aquí en el PowerPoint, Cristo profeta. Tenemos 3 puntos en esta primera sesión y son los siguientes. Número 1, la persona profética de Cristo. 2, la obra profética de Cristo. Y número 3, la iglesia profética de Cristo, que vamos a procurar aplicar el oficio profético de Cristo a nosotros. Por cierto, las siguientes cuestiones, los siguientes temas, voy a seguir el mismo bosquejo. Es decir, cuando os hable ahora de Cristo Rey, vamos a ver la persona real de Cristo, la obra real de Cristo, la iglesia real de Cristo. Y lo mismo en cuanto al sacerdocio. La persona sacerdotal de Cristo, voy a seguir el mismo esquema en las 3 exposiciones. Así que vamos a empezar con Cristo profeta, una breve definición de profeta y luego desgloso el bosquejo. ¿Un profeta qué es? Un profeta es muy sencillamente alguien que comunica el mensaje de Dios al pueblo. Más fácil e imposible. Un profeta es alguien que comunica el mensaje de Dios al pueblo. En este sentido, Cristo es profeta. Bueno, en primer lugar, la persona profética de Cristo. Vamos aquí a ver 3 subpuntos. En primer lugar, Cristo es llamado profeta en la Biblia. Plano, explícito, expreso. Luego veremos su obra profética. Finalmente, en tercer lugar, tercer subpunto, que Él es el profeta de profetas. Y aquí vamos a contrastar al Señor Jesús con los demás profetas para darnos cuenta de que Él es superior a todos los profetas. Así que en primer lugar, Cristo es el profeta por título. Bueno, el texto clásico aquí, el pastor Julio arrancó leyendo Hechos 3, y en un momento vamos a ver cómo un texto del Antiguo Testamento se cumple en Hechos 3. El pasaje en cuestión es Deuteronomio 18, del 15 y 19. Es la profecía más importante tocante al rol profético del Señor Jesús. Moisés básicamente, no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero básicamente Moisés dice, el Señor vuestro Dios va a levantar un profeta entre vosotros y a él oiréis. Y este profeta es Jesús. Y sabemos que es Jesús porque en Hechos 3, como justo hemos leído en versículos 22 al 23, Pedro dice que aquella profecía se cumple en Jesucristo. Y en realidad cuando Moisés dice en Deuteronomio, Dios va a levantar un profeta, a él oiréis, esto también se cumple en la transfiguración en Mateo 17:5. ¿Os acordáis? Está ahí Moisés, está Elías, la voz del cielo dice, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a él oíd. Cumplimiento de la profecía de Moisés, a él oiréis. Jesús pues en la Biblia es profeta por título, le llaman profeta, ahí tenéis una prueba. En segundo lugar, en cuanto a su obra profética, podemos apuntar Juan 17:8. De nuevo, hay muchos otros textos, pero escojo uno para apoyar cada idea aquí. Y Jesús dice, las palabras que tú me diste, Padre, el mensaje que tú me has dado, yo les he dado. Y ellos, los discípulos, han recibido estas palabras. Vemos, entonces Jesús recibe un mensaje, una palabra de parte del Padre. Él comunica esta palabra a los hombres, por tanto es profeta. Porque ¿cómo es la definición de profeta? Es alguien que comunica el mensaje de Dios al pueblo. Juan 18:8 revela que Jesús es profeta. Así que es profeta por título, es profeta por obra. Y ahora número 3, vamos a ver que Él es el profeta de profetas. Él es superior a todos los demás profetas. Así que aquí tengo 7 frases con verdades relacionadas con los profetas, y os voy a demostrar en cada frase cómo Jesús supera a los profetas. En primer lugar, los profetas comunican el mensaje, comunican la palabra, pero Jesucristo es
la palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Los profetas comunican el mensaje, Jesús es, por tanto es superior a los profetas. Segunda verdad sobre los profetas son siervos en la casa de Dios, pero Jesús es el hijo de la casa. Podéis apuntar si queréis Hebreos 3, 5 al 6, Hebreos 3, 5 al 6, donde el autor nos dice que Moisés era un fiel siervo en la casa, pero Jesús es el hijo sobre la casa. O también la parábola de los labradores malvados en Mateo 21, donde todos los profetas son los siervos que son enviados, pero luego Dios decide enviar a su hijo, diciendo, a mi hijo harán caso. Entonces una vez más vemos que Jesús es superlativamente, ¿verdad? Él está por encima de todos los profetas. Número 3. Los profetas son hombres, pero como el doctor Emanuel nos va a enseñar, Jesucristo, bueno, pregunta a la iglesia, ¿es Jesucristo hombre? Pero es más que hombre, Él es simultáneamente Dios. De nuevo, Juan 1:1, en el principio era el verbo era Dios, ¿verdad? Era con Dios y era Dios. Entonces, los profetas son hombres, Jeremías es un hombre, Oseas es un hombre, Jesucristo es el Dios hombre, por tanto es superior, es el profeta de profetas. Número 4. Todos los profetas, como Moisés, Samuel, etc., fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero Jesús es la imagen con I mayúscula. Colosenses 1:15 al 16, donde Pablo nos dice que Cristo es la imagen de Dios y acto seguido explica que Jesús desempeñó una función en la creación. O sea, Él es la imagen en un sentido peculiar, singular. Tú y yo somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero Jesucristo es la imagen. Hebreos habla de Él como la imagen misma de su sustancia. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús, pues, de nuevo nos supera. Él es mayor que todos los profetas. Así que los profetas, número 1, comunican la palabra, pero Jesús es la palabra. 2, los profetas son siervos, pero Jesús es el hijo de la casa. 3, los profetas son hombres, pero Jesús es el Dios hombre. 4, los profetas son creados a imagen y semejanza de Dios, pero Jesús es la imagen de Dios en el sentido máximo. Y tenemos aquí 3 frases más para contrastar a Jesús con los demás profetas. 5, los profetas testificaron de Cristo. Cuando el pastor Julio arrancó, dijo que si quitamos a Jesús de la Biblia, lo que tenemos es aquí como un esqueleto, ¿no? Es que el libro pierde su brillo, su gloria. Sin Cristo este libro no sirve de nada. Pero todos los profetas, la esencia, la sustancia de su ministerio es cristológica. Podéis apuntar. Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está hablando de sí mismo. Los profetas hablan de mí. Entonces Cristo es superior a los profetas, porque todos los profetas testifican de Él. Están exaltando siempre a Cristo. Él es mayor que los profetas. Número 6, Jesús también es mayor que el mayor profeta. Porque en una ocasión, en Lucas 7:28, Jesús nos enseña que no hay mayor profeta nacido de mujer que Juan el Bautista. Juan el Bautista es, según Jesús, el mayor profeta. Pero Jesús es mayor que Juan. ¿Y cómo puedo justificar lo que estoy diciendo? Pues porque el propio Bautista dice, en cuanto a Jesús, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Lucas 3:16. Juan te está diciendo, Jesús es mayor que yo. Luego también Juan dice, en Juan 3:29, Juan el Bautista te dice, Jesús es el esposo, pero yo soy el amigo del esposo. ¿Quién es más importante en una boda? Yo estuve de boda la semana pasada ahí en Málaga, me pidieron que compartiera algo de la palabra. ¿Y quién es mayor en la boda? ¿El esposo, el que está a punto de casarse, o su amigo? Pues el esposo, ¿verdad? Los ojos de todos están en el esposo. Juan es el amigo del esposo, pero Jesús es el esposo. Él es mayor que Juan. También Juan dice algo que no tiene sentido ninguno. En Juan 1:30, Juan el Bautista dice que Jesús es antes de mí
porque era primero que yo. Y tú dices, pero Juan, te has equivocado. Juan tenía 6 meses más que Jesús. Juan nació antes, ¿verdad? Elizabeth se quedó embarazada antes de María, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede Juan ahora decirnos que Jesús era antes de mí? Claro, porque Juan está pensando en la deidad de Jesús. Jesús es eterno. Jesús era el creador de Juan el Bautista. Entonces, evidentemente es mayor que el mayor de los profetas. También Juan 1:8 dice que Juan no era la luz, sino que Dios lo envió para que diese testimonio de la luz. Una vez más, es mayor. Jesús es mayor. Él es la luz. Juan dio testimonio de él. Y un último ejemplo, Marcos 1:2, Dios dice, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, y él preparará tu camino delante de ti. ¿Quién es mayor? ¿El que va preparando el camino delante del rey o el rey que va por el camino? Pues evidentemente vemos que Jesús supera, trasciende a Juan el Bautista, y Juan es el mayor de los profetas y Jesús es mayor que él. Por tanto, Jesús es el profeta de profetas. Y séptima cosa que es impresionante, todos los profetas, cuando leemos sus escritos, arrancan sus mensajes diciendo, así ha dicho el Señor, o vino palabra de Dios a mí. Pero Jesús no habla así. Él dice, de cierto os digo, o más yo os digo. Por ejemplo, Mateo 5:22. ¿Cómo puede Jesús hablar con esta clase de autoridad? ¿Quién se cree este 30-añero Galileo para hablar así? Él es Dios, Él es el Dios hombre, y Él tiene una autoridad que los profetas simplemente no poseen. Jesús es el profeta de profetas. Entonces, amados, en primer lugar, hoy hemos visto la persona profética de Jesús. Él es profeta por título, Deuteronomio 18. Él es profeta por obra, Juan 17. Y acabamos de ver 7 razones por las que Él es el profeta de profetas. Y hermano, a ti se te ocurre otra razón por la que Jesús es superior a los profetas, pero ahí tenéis 7 verdades. Ahora, segundo punto de la clase sobre Cristo como profeta. Su obra profética. Hemos dicho que Él es profeta por obra. Cité Juan 17:9. Padre, las palabras que tú me diste, yo les he dado. Perdón, Juan 17:8. Juan 17:8. Tú me diste palabras y yo he dado estas palabras a los hombres. Jesús es profeta. Y ahora vamos a ver cómo Cristo desempeña su función profética en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo. Así que en el Antiguo y luego en el Nuevo. Podemos ver la obra profética de Jesús en el Antiguo Testamento a través de 3 canales. Primer canal. Antiguo Testamento hay una revelación general. La revelación general que todo el mundo recibe, hasta los incrédulos, ven la revelación general de Dios. Aquí el texto es Juan 1:9, que dice que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. El texto no está diciendo que todos son salvos. Jesús no alumbra a todos. No todos han oído el Evangelio, pero en el sentido de revelación general, sí todos ven la creación. Todos tienen conciencia. Todos, hasta los ateos, tienen una ley moral. Y por eso se quejan de las injusticias de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque tienen conciencia. Tienen un sentido de moralidad. En este sentido, Jesús como creador es la fuente de la revelación general. Y esto está desde Génesis en adelante. Todos los hijos de Adán han recibido la revelación general de Dios. Pero en segundo lugar, más allá de esta obra general de Cristo, en el Antiguo Testamento hay una obra específica de revelación. Y aquí entramos ya en la esfera de la revelación especial. Hay una revelación general que reciben todos, pero luego hay una revelación especial que es para el pueblo del Señor. Así que en segundo lugar tenemos la revelación especial externa. Hay una revelación especial externa de Jesús en el Antiguo Testamento. Y vemos esta revelación externa especial a través de dos modos. En primer lugar, la predicación oral. Cristo levanta a profetas con el fin de que prediquen la palabra. Texto para apuntar, 1 Pedro 1:11, que dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. A veces pensamos, bueno, el oficio profético de Jesús arranca en el Nuevo Testamento. Falso. Cristo, por medio de su Espíritu, ya estaba inspirando a los profetas del Antiguo Testamento. Y estaban profetizando. Así que cuando tú abres Isaías,
y estás leyendo sobre las profecías, es el Espíritu de Cristo el que está dirigiendo a Isaías para pronunciar aquellas palabras. Y muchos de aquellos profetas que predicaron oralmente, luego acabaron escribiendo libros. Por ejemplo, los profetas que tenemos en el canon antiguo testamentario, ¿no? Joel, Amós, Habacuc, Nahum, Miqueas, etc. Cristo también, a través de su Espíritu, no solamente usó a aquellos profetas oralmente cuando estaban predicando, llamando a Israel al arrepentimiento, Él también inspiró sus escritos. Y hoy tenemos estos escritos en nuestras Biblias. Un texto sería, si queréis apuntar algunos ejemplos, Hebreos 3, 7 al 11, y luego Hebreos 10, del 15 al 17. Y estos textos son importantes. Hebreos 3, 7 al 11, y Hebreos 10, del 15 al 17, son textos importantes porque el autor ahí revela que el contenido de aquellos pasajes es del Espíritu de Dios, porque en ambos textos está citando el Antiguo Testamento. En Hebreos 3 está citando Salmo 95, en Hebreos 10 está citando Jeremías 31, y dice que fue Dios el autor de aquellos textos, dando a entender que incluso el texto que tenemos aquí en la Biblia del Antiguo Testamento es de Cristo. Fue el Espíritu de Cristo el que estaba inspirando el Antiguo Testamento. Por tanto, Jesús es profeta porque da revelación general. Número 2, porque da revelación especial externa, es decir, predicación oral y luego escritura. Y en tercer lugar, tenemos lo que llamamos el milagro de la iluminación. Hay una revelación especial interna. Porque claro, yo puedo estar aquí toda la tarde o toda la mañana hablando de la Biblia, pero si el Espíritu de Cristo no ilumina, no alumbra vuestros corazones, en vano habré subido al púlpito. Mañana no, día domingo, los pastores van a predicar la palabra. Bueno, yo predico mañana, no los pastores, ¿no? Pero si yo subiera al púlpito mañana y predicara la palabra y el Espíritu de Cristo no abriera los corazones, habré perdido mi tiempo, hermanos. Es decir, hay una relación especial externa, la predicación, la escritura, pero necesitamos la revelación especial interna para que haya verdadera salvación. Y vemos pues que el Espíritu también a lo largo del Antiguo Testamento obró fe salvadora en los santos de antaño. Un ejemplo, si queréis apuntar un ejemplo, Juan 8:56, donde Cristo hablaba de Abraham, diciendo que Abraham, vuestro padre, se gozó de Bemiria. Y lo vio y se gozó. Es decir, Abraham milagrosamente tuvo fe en el Hijo de Dios. El Espíritu labró fe en él y él creyó el mensaje oral de parte de Dios. Entonces, cuando Dios le dice, mira, te voy a dar un hijo, en tus simientes serán benditas todas las naciones, Abraham responde con fe porque el Espíritu de Dios obró poderosamente en él. Entonces, en este sentido, podemos hablar de Jesús como profeta en el Antiguo Testamento. Revelación general y luego revelación especial, tanto externa como interna. Y ahora, el Nuevo Testamento. Cristo en el Nuevo Testamento, y aquí yo creo que todos aquí estamos bien al tanto, ¿no? De que Cristo en el Nuevo Testamento sirve como profeta. En primer lugar, en su ministerio terrenal. El texto de antes, que cité a principios de la clase, ¿no? Juan 17:8, Padre, las palabras que tú me diste, yo les he dado. Entonces, Él recibe palabras del Padre y luego da estas palabras a sus discípulos. Él es un profeta. Comunica el mensaje de Dios. Luego también, en segundo lugar, lo mismo que en el Antiguo Testamento, tenemos predicación oral y tenemos escritura. Es que en cuanto a la predicación oral, texto Efesios 4, 11 al 12, el Espíritu de Cristo levanta a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y Él levanta a estos predicadores, porque los cinco que tienen en común, predican, anuncian la palabra de Dios. Cristo los levanta para fortalecer a la iglesia a través de su predicación. Y hoy, de hecho, mañana, en el culto, cuando yo esté predicando aquí la palabra, estaremos viendo en vivo una manifestación del oficio profético de Cristo. Así que yo sé que hoy día no hay profetas, ¿verdad? No hay ni apóstoles ni profetas, pero sí el oficio profético de Cristo sigue vigente en la iglesia. No hay profetas en el sentido de Jeremías y Isaías,
Pero cada vez que el pastor se para detrás del púlpito predicando a la iglesia en el nombre de Dios, él está actuando como un profeta. Él está cumpliendo con la función profética del Señor Jesús. Y Cristo, a través de tu pastor, te está enseñando, corrigiendo, redarguyendo. Es que no hay profetas en el sentido bíblico de la palabra, pero sí el oficio profético sigue en la iglesia en este sentido. Y además de este ministerio de predicación, tenemos ya la Escritura. Cristo nos da el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo nos da el Nuevo Testamento. Y hay un par de textos, incluso en el propio Nuevo Testamento, que hablan de otros libros del Nuevo Testamento siendo inspirados por Dios. Por ejemplo, podéis apuntar si queréis. 1 Timoteo 5:18. Ahí Pablo cita un texto de Lucas. Lucas dice, el obrero es digno de su salario. Y Pablo dice en 1 Timoteo 5:18 que esa cita es una escritura. O sea, Pablo atribuye a Lucas una característica de escritura. Y sucede lo mismo en 2 de Pedro 3:16, donde Pedro está hablando de los escritos de Pablo. Dice que los indoctos tuercen los escritos de Pablo como hacen con las demás escrituras. ¿Y esto qué implica? Pues implica que los escritos de Pablo también son escritura. Entonces vemos que Jesucristo también se encargó en el Nuevo Testamento de que hubiera escritura, revelación a través de su Espíritu. Y desde luego, en tercer lugar, al igual que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Jesús se encarga de alumbrar, iluminar los corazones para que crean en la predicación oral y en la Escritura. Y el texto ahí es cuando Jesús está en el camino a Emaús, reprende a estos dos varones por no haber creído en las Escrituras, y luego abre los corazones de ellos, de los discípulos, para que comprendiesen las Escrituras. O sea, Jesús les abre el entendimiento. Y es lo que hace Jesús con nosotros. Estamos en la iglesia y estamos recibiendo la palabra, y hay cosas que no entendemos, pero luego hay momentos en la predicación, la enseñanza, cuando, wow, el Señor como que desciende y te abre el entendimiento y ves algo de una forma totalmente nueva, diferente, más profunda. Es la obra iluminadora del Espíritu Santo de Cristo. Así que Cristo hace esta obra profética en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y ahora saltamos al tercer punto de esta primera sesión, la iglesia profética de Cristo. Y sí, vamos bien de tiempo, la meta es dar media horita de profeta y luego media horita de rey. Vamos a ver 4 beneficios que tú y yo ahora recibimos como iglesia gracias al rol profético de nuestro Salvador. 4 beneficios que recibimos. Primer beneficio. Gracias a Cristo, gracias a su rol profético, tú y yo hemos recibido la bendición de la revelación general. De nuevo, Juan 1:9. Todos sabemos que Dios es, todos. Pablo dice, hermanos, 1 también, ¿no? En 18 en adelante, las cosas creadas revelan al Señor. Vemos, ¿no? Leemos sur aquí, viniendo ayer desde San Sebastián, los bosques, los árboles, el cielo. Estuvimos en Francia y en la playa, increíble, ¿no, hermanos? Y tú ves todo lo que hay y surge en ti una alabanza. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. La revelación general nos testifica de que Dios es, y luego, dentro de nosotros, la voz moral. De nuevo, el ateo sabe que existe el bien y el mal. ¿Por qué? Porque Dios es. Porque Dios ha puesto esta ley en su corazón. Así que, gracias a Cristo como profeta, tenemos revelación general. Segundo beneficio para nosotros. Ya que Cristo es profeta, recibimos también la revelación especial, tanto externa como interna. Podéis apuntar si queréis, sí está, 1 Juan 2, 20 y 27, donde dice que hemos recibido de parte del Señor la unción. Y la unción nos enseña todas las cosas. Por ejemplo, hay cosas que tú, por el simple hecho de ser cristiano, tú ya tienes, hay cosas que tú tienes ya asimiladas en tu corazón. No necesitas que yo te las pruebe. Tú, por intuición, tú las crees porque el Espíritu Santo mora en ti. Yo no tengo que convencerte de que, que Jesucristo sea el Señor, de que haya resucitado al tercer día, de que es el único mediador entre Dios y los pecadores. Tú, por el Espíritu de Dios en ti, tú ya tienes claridad en cuanto a estos asuntos. Ahora, es verdad que necesitamos la labor pastoral para desglosar textos más complicados de la Biblia, etc. Pero estas verdades elementales están en nosotros de forma intuitiva.
Y Dios así guarda a su pueblo de herejes, falsos maestros que engañan al pueblo en el nombre de Dios. Es que tú tienes revelación general, aleluya. Tienes revelación especial, bendito sea el Señor. Y número 3, yo sé que me vais a entender. Después de todo lo que acabo de enseñaros, sé que me vais a entender. Todos vosotros sois profetas, ¿verdad? Yo sé que si estuviéramos ahora en un culto de Guillermo Maldonado, Cash Luna, yo suelto esto, empezáis a preocuparos. Pero después de todo lo que acabo de enseñaros, ahora podéis entender sanamente, ¿verdad? Este oficio profético que está obrando en la iglesia. Y tú eres un profeta en el siguiente sentido. Dios te ha dado su palabra. Y ahora es tu deber, Hechos 1:8, es tu deber ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, Pamplona, hasta el último de la tierra. Tú eres un profeta. Ahora, no un profeta que nadie malinterprete, no en el sentido de Oseas. Pero si eres un profeta, ya que tienes la palabra de Dios y Dios te utiliza a ti para dar testimonio al hombre, mujer contemporánea, tocante a la voluntad de Dios, tú eres un profeta. Eres un profeta. Así que me dices a mí, bueno, pastor, sí, tengo este llamamiento profético, tengo que predicar la palabra de Dios, pero yo no sé hablar. Pues bueno, si no sabes hablar, empieza con una persona, empieza con tus niños, empieza con tus hijos en casa. Oye, dices, pastor, yo sé que tengo un llamamiento profético, tengo la palabra, pero la gente me intimida. Pues si la gente te intimida, empieza con tu familia, empieza con la gente que no te asuste, empieza con gente común y corriente. Pastor, no sé mucho, yo no quiero evangelizar porque no sé mucho. Pues comparte lo que sabes. Sabes que Cristo resucitó, sabes que es el único mediador entre Dios y los pecadores, sabes que hay cielo, sabes que hay infierno. Pues puede ser que no seas un teólogo sistemático, pero lo que has aprendido, compártelo. Y Dios bendecirá tu obediencia. Siembra la semilla. Pastor, si evangelizo no tendré éxito. Bueno, ¿quién te dijo que el éxito importa? No importa el éxito, lo que importa es tu fidelidad. Obedece a tu Señor. Tú no vas a tener que rendir cuentas por la cantidad de gente que haya respondido a tu mensaje, pero sí por tu fidelidad. Dios quiere que seas fiel. Predica, profetiza la palabra. Pastor, yo soy pecador, tengo luchas con el pecado, no puedo evangelizar. Pues muy bien, ya que eres pecador, habla con los incrédulos también de que eres un pecador, pero confías en la sangre de Jesús y tienes el perdón de tus pecados y descansas en la cruz de Cristo. O sea, sí, todos somos pecadores. Puedes utilizar esto también a la hora de compartir la palabra. Pastor, me avergüenzo o me da temor. Pues arrepiéntete. No te avergüences del Señor. No me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Pastor, no tengo ganas. Me siento un poco vago, perezoso. No quiero evangelizar. Pues de nuevo, arrepiéntate. Sé diligente. Ponte las pilas. Profetiza la palabra. Eres un profeta. No menosprecies este llamamiento que Dios te da por medio de Jesucristo. Y finalmente, número 4, antes de entrar ya en Cristo como Rey, has recibido también esta bendición de parte de Dios de edificar a los santos a través de la palabra. ¿Okay? Colosenses 3:16 está hablando en un marco congregacional, no está hablando de pastores, está hablando en el marco de congregación que entre nosotros debemos hablar todos salmos, himnos, cánticos espirituales, abundando la palabra en nosotros ricamente. O sea, en la congregación entre los santos, sí debemos evangelizar ahí fuera, sí. Pero también aquí entre nosotros debemos estar estimulándonos constantemente a través de la palabra. La palabra, no solamente los pastores, todos aquí. Un hermano está un poco decaído, le compartimos una promesa de la palabra. Un hermano dice, me siento abandonado por el Señor. Y dice, mira, escrito está, todos los días estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y Dios te utiliza a ti como profeta, incluso en la iglesia, animando a tus hermanos con la palabra de Dios. Si hay 4 beneficios que recibimos de parte del Señor. 1, recibimos la revelación general. 2, recibimos la revelación especial, tanto externa como interna. 3, recibimos ahora la bendición de ser profetas, de dar a conocer la palabra de Dios. Y de nuevo, sin entender profeta en el sentido ya bíblico de la palabra. Y número 4, también recibimos, más allá del tema de la evangelización, la bendición de edificar a los santos con la palabra, animándonos unos a otros. Excelente. 30 minutos. ¿Ok? Os doy 5 segundos para
Respirar, tomar aire. Y vamos a ver a Cristo ahora como rey. El bosquejo es el mismo. Mismo esquema. No me he complicado la vida. No quiero tampoco daros dolores de cabeza. Y aquí tengo los mismos 3 puntos. Todo lo que tenéis que hacer es cambiar el adjetivo profético por real. ¿Okay? Así que vimos antes la persona profética, ahora la persona real de Jesús. Así que en primer lugar hablamos de Cristo como profeta. Él es una persona profética. Hemos hablado de su labor profética en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y hemos visto, en tercer lugar, la iglesia profética. 4 bendiciones que recibimos gracias al oficio profético del Señor. Número 2. Cristo Rey. Y ahí, una vez más, tenemos los 3 tipos. Persona real, la obra real, la iglesia real. Y haré lo mismo, dándoos un versículo para apoyar cada idea, cada su punto. Bueno, definición. Profeta, alguien que comunica el mensaje de Dios. Rey, definición de rey. El rey, alguien que gobierna al pueblo en el nombre de Dios. Alguien que gobierna. Verbo clave, gobernar. Alguien que gobierna al pueblo en el nombre de Dios. El profeta comunica. El rey gobierna. Ahí está la diferencia. Bueno, primer punto, la persona real de Cristo. Una vez más, 3 subpuntos, que son los mismos que en la primera clase. Es rey por título, es rey por obra, y Él es el rey de reyes. En primer lugar, Cristo es rey por título. Hay muchos textos que hablan de Jesús como rey. Hay muchos versículos, pero he escogido Salmo 2, versículo 6, donde Dios el Padre dice categóricamente, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo 2 comienza eso, es un salmo puramente mesiánico, hablando de Cristo. Así que Cristo es rey. Hay muchos otros textos en la Biblia que hablan del Señor como rey. Número 2, Él es rey por obra. Isaías 9:6 es el texto que siempre citamos en Navidad, admirable consejero, príncipe de paz. Y dice, el principado sobre su hombro. Y luego el versículo siguiente, 7, habla de lo dilatado de su imperio. No tendrá límite. Él es rey por título, Él es rey por obra. El imperio está sobre sus hombros. Él es rey. Y ahora número 3, Él es rey de reyes, profeta de profetas y rey de reyes. ¿Por qué? 7 respuestas. 1. Según Apocalipsis 1:5, Jesucristo es textualmente el soberano. El soberano. Esto, por cierto, cuando hago esto es una cita, ¿vale? Una hermana en mi iglesia pensé que estaba imitando un conejo. Cita, estoy citando. Él es el... Sí, la gente está mal a la cabeza. Soberano sobre los reyes de la tierra. Por cierto, la frase que todos conocéis, más adelante también en Apocalipsis, capítulo 9, versículo 16, Él tiene algo escrito en el muslo. ¿Qué tiene Jesús escrito en el muslo? Rey de reyes. Rey de reyes. Él es el rey. ¡Pum! Máximo. Ok, número 2. Él es rey que reina sobre todas las naciones. Nómbrame un solo rey. Un solo rey contemporáneo que reine a nivel universal. Nómbrame un solo rey del Antiguo Testamento que hubiera reinado a nivel universal. 0. Es verdad que hubo imperios impresionantes, pero Cristo tiene un reinado ya universal. Todo está subyugado a su autoridad. Daniel 7:14. Y luego número 3, a diferencia de los reyes que han ido levantándose a lo largo de la historia, Cristo no solamente reina en la tierra, sino también en el cielo. Después de su resurrección, Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay ningún rey que pueda hablar así. Ni el rey Carlos III ahora en el Reino Unido, no hay ningún rey que pueda decir esto. Jesús reina en la tierra universalmente y reina en el cielo. Número 5, algo que ningún rey puede hacer. Jesús reina sobre la muerte. Apocalipsis 1:18 dice que Él es el resucitado y tiene las llaves del Hades de la muerte. ¿Qué rey hay? Háblame de un rey que tenga potestad sobre la muerte. Es una locura, ¿no? Pero Jesucristo sí. Él es la vida. Él tiene autoridad sobre la muerte. Número 6.
a diferencia de los demás reyes a nivel internacional, Cristo reina en los corazones de su pueblo. Es verdad que mi rey me puede caer bien, puede caerme mal, y estoy civilmente obligado a seguir, ¿no?, sus decretos, etc. Pero mi rey, el rey de Inglaterra, no puede reinar en mi corazón. Él no tiene acceso a mi corazón. Yo puedo someterme en el sentido externo a las leyes que hay en las Islas Británicas, pero ningún rey tiene la potestad como para imponerse con autoridad en los corazones de sus súbditos. Pero es que Salmo 110:3, que es un salmo mesiánico, por cierto, Salmo 110 es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Esto ya es información gratis, no tenéis que pagarme más. La cuota ya no sube por decir esto, ¿no? Salmo 110 es el salmo más citado en el Nuevo Testamento, y el versículo 3 hablando es mesiánico, 100% mesiánico, al igual que el 2, y dice: tu pueblo, Señor, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el día de la conversión, el Espíritu de Cristo entra en nosotros, y a partir de ese momento en adelante, amamos a nuestro Rey. Y le servimos de corazón, y son deleite. Sus estatutos son miel. Nos encantan los testimonios del Señor, porque Cristo, a diferencia de los demás reyes, es capaz de entrar en el corazón. ¿Y acaso nos así amados? ¿Acaso vosotros que sois aquí salvos, acaso no reina Jesús en vuestros corazones? ¿No amáis a vuestro rey? Es una señal de que eres el rey de reyes. No hay ningún rey que pueda hacer esto. El rey aquí en España, Felipe, no puede reinar en vuestros corazones, no puede. Quisiera seguramente tener, ¿no?, ganados los afectos de los españoles, pero él no puede. Pero Jesús sí, porque es el rey de reyes, es el Dios hombre. Y número 7, a diferencia de los más reyes, Cristo es el creador de todos los reinos de sobre la faz de la tierra. Pero incluso cuando un rey como Nabucodonosor levanta un imperio, él no puede crear los babilonios. Él no puede él no puede crear ejércitos. Él dirige algo que él ni siquiera levantó. Pero en el caso de Jesucristo, Colosenses 1:16, Él es el creador de todo. Él es el creador de sus súbditos. O sea, tú tienes a Cristo en tu corazón, porque su Espíritu entró en ti, y Él también es tu creador. O sea, Cristo es el creador de todos los imperios, todos los reinos. Él es el Rey de Reyes. Entonces, para acabar este primer punto, es Rey por título, Salmo 2:6. Es Rey por obra, Isaías 9:6, principado sobre su hombro. Y luego Él es el Rey de Reyes, por las 7 razones que acabo de comentaros. Ahora, el segundo punto de clase, la obra real. Y de nuevo tengo los mismos 2 puntos, Antiguo Testamento y Nuevo. La obra real de Jesús en el Antiguo Testamento y su obra real en el Nuevo. Tomo un poco de agua y empiezo con el Antiguo Testamento. Bueno, Cristo reina de 2 maneras en el Antiguo Testamento. 1, universalmente en virtud de su deidad. Jesús, como ya decía antes también el pastor Julio, creemos en la Trinidad. Dios el Padre no estaba a solas antes de la creación del mundo. Estaba con el Padre, estaba con el Hijo, estaba con el Espíritu Santo, ¿verdad? 3 personas diferentes. Dios una en esencia, 3 en persona. No somos de lo solo Jesús, no somos unificitarios, no. Padre, Hijo, Espíritu Santo son 3 personas diferentes, ¿verdad? El bautizo de Jesús. Está el Hijo en el agua, la paloma descendiendo, que es el Espíritu, y luego la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento, ¿verdad? 3 personas diferentes, un solo Dios. Ok, entonces en el Antiguo Testamento, cuando Dios reina, cuando leemos textos sobre el reinado de Dios, Jesús, en virtud de ser Hijo eterno de Dios, está implícito también. Es que Jesús reina juntamente con el Padre y con el Espíritu desde la eternidad, sobre todo. Así que hay un reinado universal de Jesús en el sentido de que Él es Dios. Él es eterno, que luego el doctor Emanuel va a desarrollar la cuestión de la deidad del Señor Jesús. Ok. Bien, y también en segundo lugar, de forma más, específica, más especial, hay un reinado ya salvífico. Por un lado, el reinado universal, Él reina sobre todo lo que hay, en virtud de ser Dios, pero luego hay un reinado ya salvífico, un reinado redentor. Y este reinado lo vemos sobremanera en la nación de
Israel en el Antiguo Testamento. Dios salva a su pueblo. Y cuando el Nuevo Testamento habla del reinado de Jesús, casi siempre habla de un rey en concreto, porque yo sé que hubo muchos reyes en el Antiguo Testamento, pero hay un rey que sale nombrado una y otra vez en el Nuevo Testamento para describir el reinado de Jesús. ¿Y quién es este rey, por así decirlo, de Israel en el Antiguo Testamento, que es un prototipo de Jesús? David, exactamente. Y podemos ver entonces tipológicamente, y luego el pastor Ariel nos dará la definición de tipológico, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Cristo es, por así decirlo, tipificado. Cristo es, sí, David es como una sombra. Es como una sombra de Cristo, ¿verdad? El Antiguo Testamento en gran parte es una sombra del Señor Jesús. Y las sombras, estamos agradecidos por las sombras, pero no son la sustancia. Apuntan hacia la sustancia. Les pongo un ejemplo. Digamos que yo ahora regreso a Almería y tengo aquí en mi cartera una foto de mi esposa. Y estoy aquí en Pamplona, antes de acostarme por las noches, un besito para mi amada, mi hermosa esposa, mi patita, mi ciervita, mi vaquita. Le doy un besito, ¿verdad? Y ahora regreso a Almería, ella viene en el coche para recogerme. Y mi esposa está ahí a las puertas del aeropuerto esperándome, y me acerco donde ella, la miro, saco la foto, beso la foto y paso de ella. Hermanas, ¿qué va a hacer mi esposa conmigo? Sí, me va a dar una cachetada del Espíritu Santo, ¿no? Sí, así es. Ella está ahí en persona. Ahora la foto sobra. Puedo tirar la foto a la basura. Está mi mujer. Está mami, ¿no? Está mami en persona. Entonces, ya no hace falta la sombra. Entonces, la sombra es útil. Yo estoy en Pamplona, la sombra me ayuda. Pero claro, estando ahí con la sustancia, ya no me hace falta la sombra. Y de ahí la locura de los judaizantes. Los judaizantes están enamorados de sombras. En vez de gloriarse en la sustancia, están con sombras. Así que David es como una sombra. Vemos a Cristo tipológicamente en David. Y David hace tres cosas en su reinado que Cristo va a desempeñar en el Nuevo Testamento que describen su reinado. Tres actividades de David que son esenciales para entender el reinado de Jesús. Uno, David gobierna al pueblo de Israel. Está ahí el texto, 2 de Samuel 8:15. Segunda actividad del rey, subyuga a los enemigos. 2 Samuel 8:1-6. Lucha el rey contra los enemigos y los subyuga por amor al pueblo. Y luego número 3, el rey levanta templo para Dios. Claro, en el caso de David, él no pudo levantar templo porque Dios dijo que era un hombre sangriento y su hijo levantó templo. Pero es verdad que David antes de morir dejó un montón de tesoros para que Salomón emprendiese la tarea de levantar casa al Señor. Y estos tres puntos del reinado de David los vamos a ver en la vida real, en el ministerio real de Jesús en el Nuevo Testamento. Si Cristo reina de dos maneras en el Antiguo Testamento. Uno, universalmente, en virtud de ser Dios. Dos, salvíficamente, principalmente sobre el pueblo de Israel y sobre todo el reinado de David, donde vemos esas tres actividades. Cristo gobernando, Cristo subyugando y Cristo levantando templo para el Padre. Y ahora entramos en el Nuevo Testamento. Una vez más, Efesios 1:2, este texto lo voy a leer porque sí que es importante, porque habla de los dos reinados de Jesús en un solo versículo. Efesios 1:22. Hablando de Jesús, dice que Dios el Padre sometió toda la cosa bajo los pies de Jesús. Toda la cosa, sometió todas las cosas bajo sus pies. Es un reinado universal. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Veis? En un solo versículo tenemos el doble reinado de Jesús. Hay un reinado universal global, ya como Dios hombre, porque antes de encarnarse era Dios, no era hombre, pero ahora como Dios hombre, Dios ha sometido todas las cosas a él, reinado universal, y lo ha dado por cabeza a la iglesia. Reinado universal, reinado eclesial. Por tanto, podemos decir que Jesús reina universalmente como Dios hombre, Efesios 1:22. Y en segundo lugar, podemos decir que reina salvíficamente sobre los elegidos.
sobre el, si me permitís la expresión, sobre el nuevo Israel. ¿De acuerdo? Tenemos el Israel del Antiguo Testamento y ahora la iglesia es el nuevo Israel. Y Cristo reina, y aquí voy a citar a Greg Nichols, creo que está la cita ahí, ¿verdad, hermano? Greg Nichols citó a nuestro hermano, que dice lo siguiente. Las escrituras identifican tres funciones primordiales de la realeza de Cristo, y son aquellas que acabo de destacar en cuanto a David. 1, gobierna al pueblo. 2, lucha contra los enemigos. 3, construye el templo de Dios. Eso es exactamente lo que pasa con David. David gobierna, David subyuga a los enemigos y David prepara todo para que un templo sea levantado. Vale, David no levantó el templo, pero sí que tenía ese deseo en el corazón. Yo voy a dar los textos para demostrar cómo Jesús gobierna a la iglesia, cómo Jesús libera a la iglesia y cómo Jesús levanta templo al Señor. Sí, seguimos. En primer lugar, Cristo entonces es el rey davídico porque gobierna al pueblo, como hemos visto aquí. Él es la cabeza. La cabeza habla de autoridad. No, por ejemplo, sin ganas de que nadie me tire nada. Sé que estoy en España, pleno siglo XXI, pero la cabeza del hogar no es la mujer. Y el pueblo de Dios dice, amén. Aleluya, gloria al Señor. La cabeza es hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre es la autoridad. Y cuando Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es la autoridad. Él manda, Él está al control, Él está al mando, Cristo. Es que Él gobierna. ¿Cómo gobierna eso su iglesia? Pues gobierna su iglesia a través de las autoridades que Él va delegando. Efesios 4 de nuevo. Dios, el Hijo gobierna en su iglesia a través de la fiel predicación de la palabra de Dios, a través de la celebración de los sacramentos, ordenanzas, bautismo, Santa Cena, a través de la disciplina eclesial también, Mateo 18. Así que son las tres, digamos, marcas de la iglesia, las tres marcas de la iglesia protestante, la predicación de la palabra, la celebración de las ordenanzas y la disciplina eclesial. Cristo entonces ejerce su gobierno en la iglesia a través de estas marcas, bajo el liderazgo de hombres llamados, piadosos, capacitados por el Señor. Segunda cosa, Cristo también subyuga a los enemigos de su pueblo. Ahí tenéis textos del Salmo 110, versículos 2, 5 al 6 también. Cristo subyuga a sus enemigos de dos maneras, o uno salvándolos, convirtiendo a sus enemigos en adeptos de su reino, y número 2 también castigando, entregando a sus enemigos en una mente reprobada, azotándolos, ¿no? Por todos sus pecados. Y Cristo nos da también la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Haga lo que haga Pedro Sánchez, no independientemente de lo que pase ahora a nivel político, estamos todos en esta situación a ver qué va a pasar, independientemente de lo que pase en Moncloa, en Bruselas, hermanos, la iglesia va a avanzar. La Unión Europea puede tomar sus decisiones, pueden estar intentando no restringir nuestra libertad religiosa, pero la victoria es de Cristo. Y pueden estar ahí maquinando y celebrando reunión tras reunión, pero la iglesia prevalecerá. Porque es Cristo, Cristo es el rey. El rey no es el pastor Will Graham. El rey es Cristo y por tanto la iglesia va a prosperar. Haga lo que haga el gobierno aquí en España. Y hermanos, en la China, ¿no? Mao en los años 60, Mao II, dictador, se jactó de haber eliminado la plaga del cristianismo de la China. Hermanos, Mao lleva décadas en la tumba. Y ahora están diciendo que hay más de 90 millones cristianos, personas nacidas de nuevo en la China. Están diciendo que hay más cristianos ahora que miembros del Partido Comunista. En los años 60, Mao, jactándose de haber acabado con el cristianismo. ¿Dónde está Mao? En el infierno. ¿Y dónde está la iglesia en China? Más grande que nunca. La iglesia prevalecerá porque Cristo es el rey. Cristo triunfará. Y finalmente, en tercer lugar aquí, Cristo también levanta templo. Él es el templo, ¿verdad? Juan 2:19 es el templo, pero también hace algo hermoso con nosotros. Él nos convierte a nosotros en un templo vivo al Señor. Y ahora nosotros no tenemos que ir a Jerusalén para adorar a Dios. Cuando estamos ahora todos juntos en el nombre de Cristo, aquí somos un templo vivo. Él es la piedra viva que nos convierte en piedras vivas. Y esto está escrito en 1 Pedro 2, 4 al 5. Por tanto, Cristo gobierna. Cristo lucha contra sus enemigos y Cristo levanta templo al Señor Dios Todopoderoso. Y ahora para acabar, número 3, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestra iglesia,
a nuestras vidas, porque desde luego está bien estudiar teología, doctrina, aprender, pero debemos aplicar, debemos ver cómo afecta esto, pastor, mi vida. Pues aquí tienes cuatro verdades. Número 1, ya que Cristo es Rey, gracias a su oficio real, tú has recibido, número 1, la bendición de vencer en Cristo. Tú eres más que vencedor. Más que vencedor. Tu Rey ya conquistó, tu Rey ya venció por ti. Es como cuando hay un boxeador, sale a pelear, gana y le dan un cheque de 2 millones de euros y regresa a casa y da el cheque a su esposa, ¿no? Él es vencedor. Su esposa es más que vencedor, ¿no? Ella disfruta del sudor, de los golpes que recibió su marido, ¿verdad? Cristo venció, Cristo ganó. Y ahora nosotros, yo sé que cuesta creerlo y me lo tengo que predicar todos los días, ¿no? Pero la victoria de Cristo es mía. No temáis. Yo he vencido. Confiad, yo he vencido al mundo. Su victoria es nuestra. Así que tú eres vencedor en Cristo. No puedes ser condenado. Cristo venció el mundo en tu lugar, venció al diablo en tu lugar, venció al pecado en tu lugar, venció la muerte en tu lugar. Su victoria es tuya. ¿Qué condenación hay para ti? Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. La victoria de Cristo es tuya. Alaba al Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Número 2. Tú vas al cielo, no puedes ser condenado, pero mientras tanto estás aquí en la tierra. Estás en este mundo caído y ya que tienes un Rey, tú ahora tienes la capacidad, por su espíritu, de luchar exitosamente contra la carne, el diablo y el mundo. Los 3 enemigos de siempre. Todos aquí, yo sé que sigo al Señor en Almería y estuve aquí el año pasado, pero yo sé que todos vosotros aquí, los creyentes, yo sé que todos aquí habéis tenido que luchar en los últimos 12 meses contra la carne, contra el diablo, contra el mundo. Si alguien aquí no ha sufrido ningún tipo de tentación en los últimos 12 meses, por favor, que se ponga de pie y le vamos a dar un aplauso. Venga, a ver. ¿Estáis claros? Todos estamos en la batalla. Ahora, mi Rey ha vencido. Está coronado, pero mientras tanto, en esta tierra, yo tengo la responsabilidad de imponer esta victoria. Yo debo luchar contra la carne, pero ahora no en mi voluntad, no en mis fuerzas. Es el Espíritu de Cristo. El Espíritu del Rey está en mí. Y ahora puedo luchar en el nombre del Señor. Y dice 1 Juan 4:4, mayor es Él, que está en vosotros, que el que está en el mundo. Claro, yo sé a veces nos venimos para abajo, vemos enemigos por todos lados, problemas, luchas, pero nos acordamos de que el Rey León mora dentro de nosotros. Y cuando el Rey León se pone a rugir, todas las hienas del infierno salen corriendo. Así que, hermano, tú tienes ahora la bendición de luchar como un príncipe. Aunque la Biblia también dice que eres un rey, pero no eres el Rey de Reyes. Eres un rey, eres un sacerdote. Lucha con las armas que tu Rey te ha otorgado. Número 3. Eso tiene que ver con el segundo punto también aquí, segunda aplicación. Número 3. Tú también como Rey, como sacerdocio real, tú también ahora recibes la bendición de someter todas las áreas de tu vida a la obediencia de Cristo. Todas las áreas. Si vas a comer, come para la gloria de Dios. Si vas a beber, bebe para la gloria de Dios. Si vas a roncar, ronca para la gloria de Dios. Hazlo todo para la gloria de Dios. Es tú como rey con, y cuando digo rey con minúscula, ya no con mayúscula, tú como Rey, es tu deber, fíjate en tu vida y vas ejerciendo dominio sobre todas las áreas de tu vida, el área doméstica, el área laboral, el área eclesial, el área del tiempo libre, todas estas áreas las vas subordinando a la obediencia de Cristo, incluso tu mente, sometiendo todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. 2 Corintios capítulo 10, ¿no? Somete todas las áreas de tu vida a la obediencia del Señor. Y si hay áreas en tu vida que no están en orden, arrepiéntete. Pídele perdón. Tienes un Rey gracioso, en el sentido teológico de la palabra. Tú tienes no un trono de ira. Tú te acercas a un trono de gracia.
el que está sentado en el trono es tu amigo. Te ama, da la cara por ti. Así que si hay áreas ahora en tu vida que no están bajo la obediencia de Cristo, arrepiéntete, pídele perdón y pone tu vida en orden. Y finalmente, número 4, también increíblemente, no solamente tienes el gozo de estar en esta vida reinando en Cristo, peleando las fuerzas del Señor. Sí, perdemos batallas, pero la guerra está ganada. Una cosa es perder una batalla, otra cosa es perder la guerra. La guerra está ganada. Número 4, después de tú reinar con Cristo en esta vida, 2 Timoteo 2:12, da la promesa de que tú vas a reinar eternamente con el Señor. Dios es tan sumamente bueno que no solamente quita todos tus pecados, no solamente te da la vida eterna, te convierte en rey en esta vida y como si fuera poco, eternamente permitirá que tú reines con Él en una nueva tierra para la alabanza de su nombre. Es que hoy debemos acabar dando alabanza al Señor y dando gracias al Señor por habernos convertido en reyes. Así que gloria a Dios por estas 4 bendiciones. Tú recibes la bendición de vencer. Tú recibes la bendición de luchar exitosamente con el poder del Señor. Tú recibes ahora la bendición de someter todas las áreas de tu vida a la obediencia de Cristo. Y número 4, recibirás la bendición de reinar eternamente en la nueva tierra para la alabanza de Dios. Por tanto, en la segunda clase hemos visto que Cristo es rey porque gobierna al pueblo en el nombre de Dios. Es una persona real, desempeña una obra real y la iglesia ahora es una iglesia real. Vamos a orar al Señor, darle gracias y luego el hermano Julio vendrá, sí, a dirigirnos. Amén. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amado Señor, nos encanta el tema de la conferencia. Solus Christus. Qué pasada, Señor. Te damos alabanza por Jesucristo porque hemos podido apreciar ciertas facetas de sus oficios que nos llenan de entusiasmo, de fervor, de ánimo, Padre. Queremos darte gracias por 2 cosas. En primer lugar, por habernos dado un fiel profeta. Un profeta que nos comunica tu palabra. Un profeta que es tu palabra. Y te damos honor por él, porque es el profeta de profetas que estaba hablando en el antiguo pacto, está hablando ahora en el nuevo pacto, está hablándonos ahora, Señor, a través de la exposición de su palabra, la vara que usa para guiar y disciplinar a su iglesia. Y amado Señor, rogamos aquí que tú hagas de nosotros un pueblo profético, un pueblo capaz de dar a conocer tu palabra, que podamos dar a otros lo que hemos recibido de ti. Y sabemos que la carne siempre presenta sus excusas. Soy tímido, no tengo mucho conocimiento, la gente me da miedo. Señor, pedimos, amado Padre, que tu buen espíritu pueda estar en nosotros, llevándonos a compartir, a predicar sin miedo y también animar a los hermanos con tu santa palabra. En segundo lugar, también te damos alabanza por tener un fiel rey, un rey en el monte Sión, un rey que nos ama, un rey que tiene misericordia de nosotros y un rey que ha vencido por nosotros. Porque, Señor, nosotros perdimos la batalla contra la carne, el diablo y el mundo el día que nuestro padre Adán pecó. Pero aleluya a ti por el segundo Adán. Aleluya a ti por el Rey de Reyes que aplastó la cabeza de la serpiente y que dentro de muy poco ha de regresar para lanzar a Satanás al lago que arde fuego y azufre por los siglos de los siglos. Te damos honor por nuestra gran cabeza Jesucristo y pedimos que hoy experimentemos de forma eficaz su reinado entre nosotros cuando las escrituras están siendo abiertas, expuestas y aplicadas a tu iglesia. Así que rogamos, amado Dios, que nos hagas también un pueblo real, capaz de luchar, negarnos a nosotros mismos, decirle que no a la carne, no a Satanás, no al mundo, en el poder que tú nos das. Amado Señor, bendice todas las conferencias. Estamos hoy hambrientos, sedientos de ti, que tu palabra nos haga bien. Así que gracias por nuestro profeta, gracias por nuestro Rey, gracias porque Cristo lo es todo en todo. Y te amamos por habernos dado un fiel mediador. Te damos gracias en su nombre y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Bueno, pastor.